Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a mi último episodio de Grecia, en donde te llevaré en un recorrido por Paros, una isla Cíclada que deberías incluir en tu lista de lugares para visitar. Y puede que te estés preguntando por esta isla, porque no es tan popular como Santorini o Mykonos, pero exactamente por esto es que es un mejor destino para visitar, porque no está inundada de turistas y entonces conserva la autenticidad griega que a veces desaparece en las otras islas. Cuando fui, Paros fue mi destino favorito y me gustó mucho más que Santorini porque tiene paisajes increíbles, una historia impresionante y una tranquilidad y un encanto que va a ser probablemente uno de tus destinos favoritos en todo Grecia también. En pocas palabras, creo que esta isla tiene los paisajes que uno esperaría de las islas griegas, combinando arquitectura blanca con un tono de azul, calles empedradas, playas cristalinas y bugambilias en cada esquina. En este episodio te daré todos los consejos para que visites esta isla y la disfrutes tanto como yo. Y comenzaré por la historia de Paros, que curiosamente es mucho más importante que la de las islas más populares. Paros resulta que empezó a ganar su fama en el año 3000 a.C. ¿La razón? La finura y pureza del mármol blanco que está en su suelo, porque este es un mármol precioso, que era codiciado por los más grandes artistas de la antigüedad. Este mármol, por ejemplo, fue el que se utilizó para crear la Venus de Milo, el Hermes de Praxíteles y más tarde la tumba de Napoleón. Por eso, Paros duró milenios siendo un centro comercial, una potencia marítima y una rica exportadora de mármol, lo que trajo a cretenses, arcadios, jonios, egipcios, romanos, turcos y griegos a vivir en estas tierras. Bajo el Imperio Romano, Paros era un centro de comercio y producción de mármol, como te estaba contando, pero durante el periodo bizantino, la isla también fue parte del imperio e incluso hay algunas leyendas que dicen que fue una de las capitales del Imperio bizantino, y por eso experimentó un renacimiento cultural y económico. Pero sus verdaderos años dorados llegaron en el periodo veneciano, y fue cuando ellos empezaron a construir fortalezas y castillos en esta isla. El castillo francés en Pariquía es un ejemplo de la arquitectura veneciana de esta época, del que te hablaré un poco más tarde. Después, en el siglo XVI, Paros pasó a formar parte del Imperio Otomano, pero mantuvo cierta autonomía y continuó siendo un centro comercial importante. Y finalmente, cuando ya se volvió parte de Grecia en la independencia del país, Paros siguió siendo importante comercialmente, pero en los últimos años, como las islas de esta zona se volvieron más famosas por turismo, como Santorini o Mykonos, esto llevó a varios locales a irse a estas islas para adaptarlas a que fueran mucho más turísticas incluso. Entonces, probablemente te estás preguntando, ¿cuántos días debería visitar esta isla? Personalmente creo que tiene mucho más que ver que Santorini, por lo que creo que entre 4 o 5 días serían una buena duración. Yo me quedé 4 días, pero la verdad me habría gustado tener un día adicional para visitar la isla de Antiparos, que está cerca, pero después te hablaré más de esto cuando explique todo lo que debes visitar en Paros. Lo segundo importante que deberías pensar es cómo llegar a Paros. Al ser menos turística, Paros no tiene vuelos tan baratos como Santorini, entonces la mejor opción sería llegar por ferry. Puedes tomar un ferry directo desde Atenas o uno desde Santorini o Mykonos, pero los ferries en general son muy baratos y convenientes, y aunque tú puedes comprar tu tiquete ese mismo día, te recomendaría reservarlos antes de tu viaje para asegurarte de que tengas cupo, porque en especial si vas en una época turística, puede que se acaben los ferries. La página que yo usé para reservarlos antes de llegar se llama Direct Ferries y te dejo el link en los comentarios por si quieres usarlo.
El tercer consejo que te daría sería con respecto a la mejor época para visitar. Y aunque Paros no es tan turístico como las otras islas, creo que igual la mejor fecha para ir sería mayo o septiembre, porque estos son meses calientes, más tranquilos y también con mejores precios que los que vas a tener en temporada alta. El cuarto consejo sería relacionado a los costos. ¿Cuánto cuesta visitar Paros? Mucho menos que Santorini, si es esa la pregunta, pero te voy a decir precios un poco más exactos. Un buen hotel en Paros puede costar alrededor de 200 euros. Uno lujoso puede llegar a costar 500 euros y uno más barato alrededor de 100 euros. Todo calculado en precio para 2 personas. Entonces, como ves, es casi un cuarto de los costos de Santorini. Y esta diferencia también la vas a ver en la comida, porque un restaurante bueno te puede costar entre 30 o 40 euros para una pareja, y un restaurante muy sofisticado te podría costar alrededor de 60 euros, pero si escuchaste mi episodio anterior de Santorini, esto era lo que costaba una cena normal para 2. Entonces, si te quieres dar lujos, creo que Paros también es un muy buen lugar para hacerlo y comer mucho más delicioso por menores precios. Mi quinto consejo sería relacionado al hospedaje. ¿Dónde es el mejor lugar para quedarte en Paros? Hay 2 ciudades populares en la isla, Pariquía y Nausa. Pariquía es la capital y acá es donde llega el ferry y es una parte de la isla que es mucho más movida. Entonces es en donde entra y sale todo en esta ciudad. Ahí está el puerto, hay varios restaurantes y generalmente es una zona que va a ser mucho más barata. Entonces, si lo que buscas es optimizar costos, creo que deberías quedarte acá. Pero, en cambio, Nausa, que es la otra parte popular, es la postal que viniste a buscar de Grecia. Casas blancas, azules, calles empedradas, pequeños barcos pesqueros amarrados tranquilamente entre el mar y el cielo, todo rodeado de restaurantes locales y tabernas frente al mar. Suena como un sueño, y es porque lo es. Entonces, si quieres un lugar más tranquilo, más bohemio y más romántico, esta es la zona. Y realmente, como consejo, te recomendaría quedarte acá si tienes el presupuesto, porque aunque es un poco más cara, los precios no son tan desmesurados como en Santorini, entonces podrías aprovechar para tener la experiencia griega que ves en todas las postales. El último consejo que te daré para visitar a Paros es sobre alquilar un carro. Porque en mi episodio de Santorini te estaba diciendo que no valía la pena alquilar un carro porque casi todo lo podrías hacer a pie, ya que es una zona muy linda y turística y es pequeñita. Pero en cambio creo que en Paros el carro es bastante útil. Yo lo alquilé y fue además súper barato. Fue casi que de lo más barato de todo mi viaje y también te dejo un link en donde puedes encontrar alquilar carros baratos a buen precio. Mi Airbnb además incluía el parqueadero y lo estuve buscando con este propósito para poder manejar por toda la isla, ir a diferentes playas y no tener que pagar ningún costo adicional por el parqueadero. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes per detail. This short break from civilization is brought to you by the Ford Bronco. Get back out there. The Ford Bronco. Built wild. Learn more at ford.com/bronco. Entonces, ahora sí pasaré a hablarte sobre todas las cosas que deberías hacer en Paros cuando visites. Primero, te recomiendo visitar Pariquía, que es la capital de la isla y por eso es el centro económico, administrativo, así como el puerto comercial y de pasajeros. Su nombre tiene un origen en la época bizantina, cuando la iglesia tenía lo que se llamaban parikous, que significaba residentes extranjeros. Esto llevó a que la ciudad antigua, que antes se llamaba Paros, pasara a llamarse Pariquía.
Y hoy en día Pariquía es una ciudad moderna que ofrece todos los servicios que necesitas como viajero. Entonces acá es donde encuentras los bancos, las casas de cambio, oficinas de alquiler de carro, oficinas turísticas, etc. En Pariquía vas a encontrar muchos lugares para explorar también. Por ejemplo, está el castillo, que fue construido en el siglo XIII por el duque de Naxos, que se llamaba Marcos Zanoudus. Y este castillo tiene unas pequeñas capillas que están integradas en sus muros, y muchas de ellas son impresionantes. Todas tienen nombres diferentes, como Panagia Toustavru, Agia Ana, Agios Marcos, Agios Estilanos y la impresionante iglesia de Agios Constantinos, que tiene un patio cubierto y unas fantásticas vistas al mar. Entonces este castillo sí o sí lo deberías visitar porque es muy bonito. Otro lugar que también deberías visitar es uno de los principales monumentos de Paros, que es una de las edificaciones más importantes de la isla, y es la Iglesia de las 100 Puertas. Esta iglesia fue construida en el siglo IV y según la tradición, Santa Elena, que era la madre de Constantino el Grande, hizo una parada en Paros durante su viaje a Tierra Santa para buscar la Santa Cruz, y ella prometió construir una iglesia grande si lograba encontrarla. Su oración fue escuchada, ella encontró la cruz y entonces mandó edificar toda esta iglesia. Otra leyenda dice que la construcción fue por Constantino mismo, por orden de su madre. Entonces, inicialmente fue una basílica que era cruciforme y fue destruida probablemente por un incendio, pero después fue renovada durante el periodo justiniano por un discípulo del maestro constructor de Santa Sofía de Constantinopla. Durante los dominios francos y turcos, la iglesia sufrió destrucción y saqueo, culminando casi una destrucción por los terremotos en 1773, pero la restauración, que comenzó en 1959, tiene a la iglesia hoy en día en su forma principal. En Pariquía también vas a encontrar que hay varios museos. Y esta sería mi tercera recomendación para visitar en la capital, porque por ejemplo está el Museo Bizantino, que aunque yo no fui, sé que tiene principalmente íconos, vestimentas y reliquias de madera y plata que pueden ser interesantes si te gusta esta época. También está otro que sí es mucho más interesante para los fans de la historia y es el Museo Arqueológico, porque acá tienes hallazgos neolíticos del asentamiento prehistórico de la pequeña isla de Sagliaco, que incluyen, por ejemplo, la estatuilla de mármol de la mujer gorda o la estatua de Nike del siglo V a.C. Y esta estatua representa la figura femenina alada, o también está otra estatua interesante que es la de Gorgus del siglo VI a.C. Hay muchas esculturas importantes y, además, el museo incluye unos monumentos significativos de la historia griega, como el Pario Chrónico, que es una inscripción de mármol del siglo III a.C. que contiene 134 versos que cubren un periodo de aproximadamente 1318 años. La otra parte de este texto se encuentra en el Museo de Oxford actualmente, pero como ves, son museos que pueden ser interesantes. Y lo último que podrías hacer en Pariquía sería visitar el cementerio antiguo, porque este es probablemente el cementerio más viejo que he visitado y uno de los más viejos de todo el mundo, porque tiene unas tumbas que datan de finales del siglo VIII a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Este cementerio fue descubierto en 1983 y vas a ver que incluso hay fotos y hallazgos sobre estas excavaciones. Después de dedicarle un día a explorar Pariquía, te recomendaría dedicarle un segundo día a explorar Nausa, que como te decía, es la parte más bonita de todo Paros. Y como consejo personal que siempre te doy, lo mejor para hacer en Nausa es ser un flaneur. Descubrir sus cafés, sus restaurantes, caminar cerca al puerto, ver todos los pequeños barcos pesqueros y disfrutar de las flores que hay en todas las casas y terrazas. Y mientras estás explorando así como un flaneur, probablemente te topes con uno de los monumentos más importantes de Nausa, que es el Castillo Veneciano. Este castillo fue construido en el siglo XV por la dinastía Somarripa, que gobernaba la región durante el periodo veneciano.
y fue diseñado principalmente para proteger el puerto de Nausea, que era un lugar estratégico debido a la posición geográfica y su importancia en el comercio marítimo, como te venía contando, por el mármol. Lo más interesante es que este castillo está parcialmente sumergido en el mar hoy en día, entonces esto le da una apariencia muy distintiva de otros castillos que puedes ver. A lo largo de todos los años, el castillo básicamente ha sido azotado por las olas y todos los elementos del mar, del viento, entonces todo esto ha contribuido a ser un aspecto rústico y dramático que lo hace un castillo épico de visitar. Excuse me, can you take a photo of me? Sure, but if you had the new Samsung Galaxy Z Flip 6, you could snap your own hands-free selfies. Really? Watch, I just flex it to the perfect angle, set it down, and FlexCam with Galaxy AI automatically zooms for the perfect shot. Whoa. Post-worthy. New profile pic-worthy. Flex the newest Galaxy AI foldable Z Flip 6. Get yours now at Samsung.com. Samsung account login required. FlexCam length varies and is shorter than standard zoom length. Galaxy AI provided free until end of 2025 on supported devices. Y aunque está en ruinas, el castillo veneciano me parece que es uno de los símbolos del pasado veneciano de la isla y por eso es uno de los lugares más importantes de interés para todos los turistas. Entonces, después de explorar un segundo día en Nausea, te recomendaría gastarte el tercer y cuarto día manejando por la isla, visitando todas sus playas y sus montañas. Lo que yo hice fue que un día tomé el carro y di la vuelta a toda la isla por la calle que está más cercana al mar, y literalmente estuve parando en todas las playas que encontré. Había unas playas de arena, unas de rocas, unas que parecían de otro planeta, unas playas nudistas, otras coloridas, otras grises. La verdad solo me bañé en 2 de estas playas, pero fue definitivamente un recorrido muy divertido y además te permite ver todos los paisajes naturales de estas islas griegas. Al siguiente día, lo que yo hice fue ir a diferentes colinas que hay en Paros para hacer caminatas y trekkings. Por ejemplo, está la colina de Agia Ana, que es accesible desde la carretera de la Playa del Sur, y acá hay un lugar de adoración dedicado al dios de la medicina que se llama Asclepio, y este fue construido en el siglo IV a.C. Este templo era abierto y se construyó alrededor de una fuente. Hay otra colina que se llama Delio, y acá, en el siglo V a.C., se fundó un santuario dedicado a Apolo de Dilos. Este santuario consistía en un recinto con un altar, un templo de Diana, hermana de Apolo, y un pequeño lugar para los simposios. Y en la región de Delio también se descubrió un cementerio que está cicládico del tercer milenio de antes de Cristo. Entonces, todo esto que vas a encontrar histórico va a estar principalmente en las colinas. También, al este de Marpisa se levanta una colina que se llama Kefalou, y esta colina tiene el monasterio de Agios Antonios, y esto pertenece al siglo XVII. El camino a pie desde Marpisa hasta el monasterio toma aproximadamente media hora. Es súper corto, pero es uno de los senderos más interesantes de Paros. Solo recuerda que el convento está abierto solo por las mañanas cuando vas durante el verano. Después de hacer todos estos trekkings y caminar por las colinas descubriendo pequeñas iglesias misteriosas que ni siquiera sabías que estaban ahí, puedes, si tienes un día adicional, visitar una de las islas cercanas como Naxos o Antiparos. Hay muchos tours que van de un día y hacen este viaje, te llevan a conocer esta isla durante un día y después regresan a Paros en la tarde o noche. Y esto era algo que yo quería hacer, pero no tuve el tiempo suficiente. Pero te voy a dejar los links en la descripción por si te interesa y por si tú sí tienes más días y puedes ir. Y si vas, recuerda decirme en los comentarios qué tal te pareció y si crees que vale la pena que yo vuelva para hacer estos tours. Con esto cerraré todos mis episodios de Grecia, que aunque fueron pocos, es un país que tiene mucho más para ofrecer. Y cuantas veces lo visites siempre sentirás que te faltará tiempo para conocer su historia, cultura y comida deliciosa. Con Grecia, además, cerré todos los capítulos de los Balcanes y dejo este maravilloso grupo de países que tuve la fortuna de conocer y explorar porque son siempre una de mis mayores recomendaciones de viaje, porque no son turísticos como el resto de Europa, pero si vienes escuchando mis episodios, espero que estés convencido de lo fascinantes que son. Comenta qué fue lo que más te sorprendió.
Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana, en donde regresaremos al otro lado del Atlántico y visitaremos el segundo país más grande del mundo. ¡Buen viaje!